alberga. No me gusta esa palabra. Ay, a lo mejor nos mudamos aquí. Wow. Sí, sabe muy rico. El lugar lleva el nombre de... No me acuerdo cómo se llama. Se me hace tan bonito. Yo creo que nada más puedes encontrar en México. Ay, me espantaste. Pues estoy planeando el video. Estamos en Morelia, amigos. Estoy planeando el video porque la vez pasada que vinimos hicimos todo mal. No sabíamos ni qué lugares podemos visitar, así que estoy haciendo como una lista. Estoy planeando lugar por lugar a dónde ir. Estoy leyendo las recomendaciones de los comentarios de la vez pasada. Hay muchísima gente que me recomendaron lugares para visitar, así que yo creo que vamos a empezar porque tengo casi todo listo. Bueno amigos, yo creo que vamos a empezar desde el centro. Es el lugar más adecuado para empezar cualquier video y para empezar a investigar sobre la ciudad. Y obviamente la catedral es una de las catedrales más hermosas de México. Su construcción inició en 1660 y se prolongó por casi 84 años. Es una obra barroca con detalles en cantera rosa y 2 torres. Y de hecho adentro hay un órgano monumental, uno de los más grandes en Latinoamérica. Wow, amigos, miren este techo. Creo que es una de las catedrales más hermosas que he visto. Y aquí está el órgano, amigos. Y bueno, Morelia es la capital del estado de Michoacán, un estado que guarda una riqueza cultural, histórica y natural inmensa, conocido como la tierra del alma de México. Se distingue por sus tradiciones, su fuerte herencia purépecha, su música, sus danzas, sus artesanías y por supuesto su gastronomía, que ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Morelia se ubica prácticamente en el mero centro de Michoacán, a poco más de 1900 metros sobre el nivel del mar. Y eso le da como un clima bastante templado todo el año. El nombre original de Morelia era Valladolid, en honor a la ciudad española, y así se conoció desde su fundación en 1541. Sin embargo, en 1828, como homenaje a uno de los principales héroes de la independencia, José María Morelos y Pavón, quien luchó por un México libre y nació en esta tierra, se cambió su nombre a Morelia. La historia de la ciudad está profundamente ligada al periodo colonial y a la independencia. Durante la colonia fue un importante centro administrativo y religioso, lo que explica la enorme cantidad de templos, conventos y colegios. Con la independencia, Morelia se convirtió en cuna y refugio de ideas revolucionarias. Hola, buenos días. Una preguntita. ¿No sabe dónde puedo conseguir la playera de Morelia? Aquí la vueltecita a la está la firma, la de Brasil. Es de deportes. Ese es del Cruz Azul, pero de todos modos a lo mejor le pueden dar. Ah, ya. Muchas gracias, muy amable. Es que no me quiero ir sin mi playera de Morelia. Ya saben que no me gusta mucho el fútbol, no soy tan fan, pero en particular esta playera sí me gusta mucho por sus colores, ¿no? Yo también a ver, entonces, quiero. ¿Tú también quieres? Sí. A ver si conseguimos para mí y una para este niño. Bueno, está todo cerrado todavía, amigos. Así que todavía no conseguimos la playera. Y mientras estamos buscando la tienda, vimos dónde está la casa de José María Morelos, bueno, donde nació y donde creció. Entonces vamos a ir a visitarlo, a ver si está abierta ya. Hola, ¿hay que registrarse? ¿Listo? ¿Es todo, verdad? ¿Sí? Bueno, por aquí está la renta. Ah, perfecto. Muchas gracias, muy amable. José María Morelos de Pavón nació en esta casa en el año 1765. Y pues he leído que también creció aquí, entonces estuvo toda su infancia en esta casa, que ahorita pues es un museo donde pues se exhiben objetos de su vida. También hay documentos y recreaciones históricas. José María Morelos, alumno, en marzo de 1795.
Entonces me imagino que estos cuadros ilustran como algunos de los pasajes de su vida. Vamos a ver cuántas salas hay y qué más podemos encontrar por acá. Ah, aquí no sé. Ya iba a entrar a la dirección. No está muy grande el lugar, pero sí siento que hay muchos objetos que permiten comprender mejor quién fue este personaje clave en la lucha por la independencia. Mira, dice interactivo. ¿No sirve? Ah, no funciona. Ah, ya. Ah, ok. Gracias. Sí está más grande de lo que yo pensé. Nada más pensaba que era esto, pero no, mira. Aquí hay como otro patio. Y de hecho decía que por acá es sitio de su nacimiento. Está bien bonito, agradable, ¿verdad? Aquí. Una campana. Dice 1768. Y sí se ve bastante antiguo. Wow, amigos. Entrar a esta casa fue una experiencia que me sorprendió muchísimo. No solo es emocionante caminar por las mismas habitaciones donde vivió uno de los grandes héroes, sino que también se siente un profundo respeto por la historia al ver los objetos, documentos y retratos que conservan su memoria. Hola, buenos días. ¿Por casualidad venden playera del Morelia? No, sí. No. Ah, vale. Bueno, muchas gracias. Objetos cerámicos producidos en Chupicuaro. Está difícil el nombre. Bueno, amigos, estamos en el Museo Regional Michoacano, uno de los museos más antiguos de México, que lo fundaron como en 1886. Su sede es una casona barroca, que en sí misma es una joya. En sus salas se conserva desde piezas prehispánicas hasta objetos coloniales y documentos relacionados con la independencia. Todo el centro de Morelia está bien hermoso. Aquí hasta letras, miren cómo los hicieron. Ahorita vamos a ir a ver si está abierto el Palacio de Gobierno, porque acabamos de pasar y como que lo estaban remodelando, entonces no sé si está abierto, esperamos que sí. Vamos. No sé si es aquí, yo creo que es aquí, ¿no? Palacio de... ¿qué? Ay, es el Palacio de Gobierno. Sí, ¿verdad? Está cerrado. Es una tristeza, pero déjenme ver si les permiten que pasemos para que vean los murales. Ah, es que sí, Lo también que quiero pasa es que pasar. se está restaurando. Vamos a Ay. darnos la vuelta a ver si les permiten. Claro. Les Ay, explicamos. muchas gracias. Qué amable, gracias. Y ya es segunda vez que estamos aquí en Morelia, pero la primera vez pues estuvimos nada más aquí un día corriendo, entonces no tuvimos chance de entrar y ahorita dije, vamos a entrar y está en remodelación. Las carretas, ingresamos justo por esta puerta. Es un edificio que tiene 3 accesos. El acceso principal que vimos sobre la avenida Madero, el lateral que está sobre Benito Juárez y el posterior que está sobre la calle, que antiguamente se llamaba de Alcantarillas, porque hasta ahí llegaron el desagüe del acueducto. Yo he escuchado que esta ciudad es la única que como que los españoles construyeron así desde cero, que no hicieron como desde una ciudad indígena, sino... Sí, porque no había un asentamiento prehispánico aquí en lo que es lo que fue Guayangareo. Ajá. Guayangareo fue un nombre que le dieron para hacer una mezcolanza entre parte de la gente de antes que vivía cerca de aquí y parte de los españoles. Es la única ciudad en todo el país fundada desde sus orígenes para que hombres y mujeres vivamos en armonía. Ajá. Observen, así está la decoración. Y así era la decoración ya. cuando eran la planta baja, son bóvedas muy interesantes. Es un edificio del siglo XVIII y tiene sus vestigios muy latentes. Claro. Pues, qué No, pena, muchas gracias. les No, pudimos qué amables. Adiós. Es una excusa perfecta para regresar otra vez aquí, Por supuesto. ¿verdad? Estamos para servirles. Bueno, Que les mil vaya gracias, bien. muchas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Eso fue inesperado.
Parece que estaba todo eso planeado, pero para nada, amigos. De hecho, aparecieron de la nada de esas personas y nos quisieron así como ayudar y dar información. Qué lindos, la verdad. Mil gracias. Se me hace tan bonito eso. Yo creo que nada más pues encontrar en México, porque si vas en Rusia, nadie te va a estar así como cachando en la calle para darte explicación o una excursión, ¿no? De algún edificio para nada. Solo México, amigos. Bueno, vamos a seguir. Tenemos un plan todavía. El Palacio Clavijero, otro de los grandes edificios coloniales, fue originalmente colegio jesuita, fundado en el siglo XVII. Hoy es un centro cultural donde hay muchísimas exposiciones diferentes. El lugar lleva el nombre de, no me acuerdo cómo se llama, de Francisco Javier Clavijero, un importante historiador jesuita novohispano. De hecho, una cosa muy rara es que hay muchísimas palomas aquí, ¿verdad? Hay muchísimas palomas que viven como que en el techo. Su excremento está por todos lados, pero sigue siendo un lugar súper agradable. Y bueno, a mí me gustan las palomas, de hecho. Bueno, está muy bonito el lugar, está muy grande. Hay como unas, bueno, por lo menos un taller de danza sí hay. No sé si hay de algo más. Miren esto. Hoy en día Morelia también es reconocido por su vida cultural. Uno de los eventos más importantes es el Festival Internacional de Cine de Morelia y también el Festival Internacional de Música, uno de los más prestigiosos de México. Bueno, seguimos en el centro. Creo que es una lista súper interminable. De hecho, miren, aquí hay como un mapita. Están todos los edificios y monumentos históricos. Hay una lista de, ¿saben cuántos? 78 edificios, 78 lugares emblemáticos de aquí que hay que visitar. Bueno, que se pueden visitar, obviamente. Y, por ejemplo, aquí hay un mapa y dice tiempo estimado del recorrido 10 horas. 10 horas, amigos. O sea, no hay modo de terminar todo eso en un solo día. Nosotros, mientras podamos, vamos a seguir. Estamos ahorita en un jardín que se llama Jardín de las Rosas. Así se llama porque aquí está al ladito un conservatorio que se llama Conservatorio de las Rosas. El conservatorio, fundado en 1743, es la primera institución musical de América. Justo enfrente, el Jardín de las Rosas es un lugar perfecto para descansar y tomar un café, rodeado de historia y tradición. Hola, buenas tardes. Una preguntita, ¿se puede pasar al Museo de Dulce? Ah, sí, señorita, el costo de 35 pesos. El consumo de azúcares apareció desde tiempos muy remotos. Los indígenas mesoamericanos se deleitaban con la dulzura de los frutos extraordinarios, como el zapote prieto, la chirimoya, guayabas, tejocotes. Esta fue la primera máquina que se hizo para agilizar el proceso de látex. Los casos de cobre son de los años 40, años 60, 2013. Aquí ponemos cantidades iguales exactas de pulpa y azúcar. Esa consistencia es gracias a la pectina. Bueno, amigos, muy interesante este recorrido, la explicación sobre el proceso de fabricación
de los dulces aquí en Morelia, de los dulces más típicos. En este lugar también venden dulces. Ahorita vamos a ver si compramos algo, pero lo que sí nos urge, como siempre, es ir a comer. Así que vamos a buscar algún lugar con la comida tradicional por aquí y nos vemos ahí. Listo, ahora sí, después de 1 hora. Para mí serían uchepo de la casa y eso de trucha salmonada. Ya estamos. Ya no vamos a morir, vamos a comer. Bueno, amigos, pedimos muchas cosas porque tenemos mucha hambre. Esos son uchepos. A ver, es de elote, ¿sí? Y ya lo hemos probado, de hecho, pero nos gustaron tanto los dos. O sea, corundas está delicioso. Uchepos también. Huele rico. Está muy rico, ¿eh? ¿Te gustó? Está delicioso. Y este cine con guacamole. Aquí en ese restaurante es como la comida más típica de aquí, de Michoacán, no nada más de Morelia. Entonces, yo me imagino que en cierta región a lo mejor es algo típico, ¿no? Sobre todo cecina seca. Nunca he probado en mi vida eso. Jamás en la vida. ¿Se ve rica? Voy a probar eso. ¡Wow! Sí, sabe muy rico. Aquí tenemos otro plato. Taco de Jamaica con aguacate. Creo que nunca he probado Jamaica en taco. Está como acidito, como picoso. Sabe muy rico, ¿eh? Sí, muchas gracias. También pedí trucha. Es que yo entiendo que en toda como región de Pátzcuaro y de Morelia, etcétera, pues está bastante típico comer algo de pescado, ¿no? Sobre todo mojarras y charales y cosas así. Entonces vamos a probar. Porque tú más que nada siempre has sido fan de las truchas. ¿Sí? Sí, yo soy fan de truchas. Muy rico, ¿eh? 10 de 10. Bueno, vamos a comer. Y seguimos. Y de hecho, amigos, si todavía no están suscritos a mi canal, les invito a suscribirse, dar clic en la campanita, escoger todas las notificaciones. Gracias. Y bueno, amigos, ya seguimos con nuestro recorrido. Ya recargamos un poquito de pila y ahora toca salirnos un poquito del centro porque, como saben, Morelia está bastante grande y hay muchísimas cosas por hacer y no nada más en el centro. Estamos aquí en un lugar súper icónico para Morelia, se llama Fuente de las Tarascas, inaugurada en 1931. Es uno de los símbolos más representativos de Morelia. Representa a 3 mujeres indígenas purépechas que sostienen una enorme charola con frutas típicas de aquí. Y aquí, amigos, podemos ver una de las cosas más sorprendentes, yo creo que maravillosas de aquí de Morelia. Es el acueducto construido en el siglo XVIII. Consta de 253 arcos y se extiende por más de 1700 metros. Originalmente fue construido para llevar agua a la ciudad y a los conventos, pero ahorita nada más es como un monumento súper importante, emblemático de la ciudad. Y de hecho el acueducto también está hecho de cantera rosada y, como un dato curioso, casi todo el centro de Morelia está hecho del mismo material. También por aquí mismo se encuentra el Callejón del Romance. Es otro de los rincones encantadores de Morelia. Se trata de una callecita empedrada, adornada con bugambilias y versos escritos en sus paredes. Es un sitio perfecto para los enamorados y también para quienes quieren sentir la poesía de la ciudad. Y aquí cerca de la Fuente de las Tarascas está una calzada peatonal que se llama, muy difícil, ahorita les voy a decir cómo, la calzada Fray Antonio de San Miguel. Es una avenida peatonal construida en 1732, con muchísimos árboles y antiguas casas coloniales. No sé si la vamos a recorrer toda porque ya estamos muy cansados, pero lo que les quería decir realmente es que la ciudad de Morelia nos encanta. Es una ciudad tan hermosa, se siente tan lindo estar aquí, la gastronomía
gastronomía de aquí, de Morelia, es una cosa maravillosa. Todo sabe bien rico. La ciudad se siente súper verde, hay muchísimos árboles. O sea, sin ninguna duda, centro de Morelia es uno de los sitios más arreglados, más cuidados, más hermosos. Pero también siento que fuera del centro, la ciudad está muy preciosa. Conserva su faceta histórica, pero también contrasta la modernidad que se ve en varias otras zonas. Y obviamente hablando de Morelia no podemos dejar de hablar sobre los morelianos, porque es una gente súper amable, súper hospitalaria, ayudan en la calle. Realmente estamos así como, ay, a lo mejor nos mudamos aquí, está bien bonito, el clima está súper perfecto. ¿Gustaría mudarse aquí? Sí, estoy pensándolo. Sí, me gusta mucho Morelia. O sea, en general creo que tengo una impresión increíblemente buena de Michoacán. Pero también yo siento que yo llegando a un estado nuevo para mí, siento que cada vez me enamoro de más lugares y más lugares. Es muy difícil escoger como un solo lugar que dices, bueno, voy a vivir aquí. A lo mejor deberíamos de vivir así como medio año en un solo lugar y luego mudarnos a otro. Y bueno, amigos, puedo hablar y hablar y hablar sobre Morelia, pero ni ustedes tienen tanto tiempo, ni yo tampoco. Entonces, si alguno de ustedes todavía no han visitado Morelia, les sugiero muchísimo venir para acá y disfrutar todas esas cosas maravillosas. Así que bueno, amigos, pórtense muy bien como siempre, cuídense y nos vemos en el próximo video. Y nosotros mientras vamos a ir a tomar un cafecito, ¿verdad? Y falta un buñuelo. Ahora sí lo dije bien. ¡Vámonos!